El Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas que a esta hora nos ven a través de este video. Quien les habla es el pastor Jorge Vargas, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés Elim, un descanso para su alma. Quiero invitarles para que junto conmigo me acompañen en la lectura de la palabra de Dios, porque hay un rema que Dios quiere transmitirte a través de su Santo Espíritu. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 25, está escrito: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando honra y culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este pasaje nos enseña que hay personas dando honra, culto a las criaturas y no al Creador. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento Dios hizo milagros, también en el Nuevo Testamento, pero veremos que Dios usó cosas en el Antiguo Testamento y también cosas en el Nuevo Testamento, pero muchas de ellas era un símbolo, era un tipo de Jesucristo. En Éxodo, en el capítulo 15, a partir del versículo 25, la Escritura nos habla que cuando el pueblo de Israel llegó a Mara, después de haber salido de Egipto, de la esclavitud, de estar 430 años allí, y cruzan el Mar Rojo, llegan a aquel lugar donde las aguas eran amargas. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor. La Escritura dice que Dios le mostró un árbol y le dijo: Moisés, córtalo y échalo en las aguas, y las aguas se endulzaron. También en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, a partir del versículo 41, la palabra del Señor nos habla de hambre, de escasez que había en aquel tiempo. Y alguien fue, uno de los hijos de los profetas, al campo a buscar legumbres para hacer un potaje, y se equivocó. Confundió una legumbre que se podía comer con una que era venenosa. Al final, cuando alguien probó el potaje, dijo a Eliseo: Padre mío, veneno en la olla. Entonces en el segundo libro de Reyes 4, en el verso 41, vemos a Eliseo dando una orden, que era tomar harina y echarla en el potaje, y el veneno desapareció. También en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, vemos también un milagro acontecido a partir del versículo 15. Segundo libro de Reyes 5, en el verso 15, vemos a Naamán siendo sanado de la lepra. Este hombre era general del ejército del rey de Siria. Era varón valiente, esforzado, tenido en alta estima delante de su señor el rey, pero lamentablemente él era leproso. Él recibió la orden de zambullirse 7 veces en las aguas del Jordán, y cuando lo hizo, la Escritura dice que su carne quedó limpia como la de un niño. La lepra desapareció. En el Nuevo Testamento vemos milagros aconteciendo. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 1, dice que en Jerusalén había un estanque, en hebreo llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Allí yacía una gran cantidad de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel de tiempo en tiempo, o sea, cada año, venía y tocaba el agua, y el primero que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad. También vemos milagros acontecidos. Está escrito también en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, de que milagros eran hechos por mano de los apóstoles. Y la Biblia dice que las personas tenían tanta fe que sacaban a los enfermos a las calles en camas, para que por lo menos Pedro, al pasar su sombra, cayese sobre ellos y fuesen sanados. En Hechos 19, en el versículo 11, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, que se llevaban paños y prendas de los enfermos, y Pablo oraba por ellas, y los familiares al llegar a sus casas se los ponían, y las enfermedades se iban de ellos, y los que tenían espíritus inmundos eran libres. También vemos en Santiago 5, en el versículo 14, la Escritura dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y únjalen con aceite en el nombre del Señor.
Es tremendo, amados hermanos. Si empezamos a recapitular el milagro acontecido en aquel lugar llamado Mara, les voy a hacer una pregunta. Sé que me la van a responder porque son inteligentes. Le hago una pregunta. ¿Quién endulzó las aguas amargas? ¿Dios o el árbol? Seguramente usted me está respondiendo allá en casa, fue Dios. ¿Quién sacó el veneno de la sopa? ¿Dios o la harina? Usted me está respondiendo allá en casa, fue Dios. ¿Quién sanó a Naamán de la lepra? ¿Las aguas del Jordán o Dios? Seguramente usted está respondiendo, fue Dios, pastor. ¿Quién sanaba a los enfermos en el estanque de Betesda? ¿El agua, el ángel o Dios? Seguramente está diciendo que es Dios, ¿verdad? ¿Quién sanaba a los enfermos? ¿La sombra de Pedro o Dios? Dios, ¿verdad? ¿Quién sanaba a los enfermos y libertaba a los oprimidos? ¿Las prendas de que era llevado a Pablo para que él orara y luego fuese presentado a los enfermos? Fue Dios, no las prendas. ¿Quién sanaba a los enfermos? ¿El aceite o Dios? Fue Dios. ¿Qué fue el árbol? Fue un instrumento que Dios usó. ¿Qué fueron las aguas del Jordán? Un instrumento que Dios usó. ¿Qué fue la harina? Un instrumento que Dios usó. Pero eso tiene un símbolo. El árbol representa a Jesús, quitando la amargura del corazón de las personas. Las aguas representan la palabra. La harina representa la sana doctrina. Vemos al Señor moviéndose en el Antiguo Testamento mediante símbolos, pero era Dios. En el Nuevo Testamento vemos al Señor haciendo milagros, usando el aceite, símbolo del Espíritu Santo, de que Jesús vendría bajo la unción. Vemos al Señor haciendo milagros, pero le hago una pregunta. ¿A quién le estamos dando la honra? ¿A quién estamos dándole la gloria y la adoración? ¿Será lo que Dios ha usado o será a Dios? ¿A quién usted está buscando? ¿La dádiva o al dador? ¿A quién usted está adorando? ¿La dádiva o al dador? La palabra del Señor dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. No fue el árbol, fue Dios. No fueron las aguas del Jordán, fue Dios. No fue la harina, fue Dios. No fue el aceite, fue Dios. No fue los paños, fue Dios. No fue la sombra de Pedro, fue Dios. ¿Quién murió en la cruz? Fue Jesús. ¿Quién llevó nuestros pecados? Fue Jesús. ¿Quién derramó sangre? Fue Jesús. Muchos adoran más a la cruz y no al que fue crucificado. Entonces fueron instrumentos, cosas que Dios usó para que muchos fuesen bendecidos. Quiero decirles algo. Congregarse es muy importante. Cada persona que ha nacido de nuevo, que dice que ha aceptado y recibido a Jesús como Señor y Salvador de su alma, número 1, se hace miembro del cuerpo de Cristo. Y número 2, se debe hacer miembro de una congregación para estar bajo la cobertura ministerial, y debe tener un pastor para que tenga cobertura pastoral. David era la máxima autoridad del todo el pueblo de Israel, pero David en el Salmo 23 escribió: el Señor es mi pastor. Tremendo, ¿verdad? David no se mandaba solo. David tenía un pastor por encima de él, y tenía al príncipe de los pastores, al buen pastor. Él tenía al mejor de los pastores, así que no se mandaba solo. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener cobertura pastoral, un pastor, y debe tener cobertura ministerial, un lugar donde congregarse.